Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Bendecidos, amén. Amén. Estamos agradecidos con el Señor porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros, amén. Amén. Porque nos ha dado de su Espíritu Santo, hemos podido presenciar su bondad, su amor, su misericordia por cada uno de nosotros, amén. Amén. Gloria a Dios, hemos alabado, hemos adorado y ahora vamos a poner ahora nuestros corazones dispuestos a escuchar la palabra de Dios, amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar en esta hora por este estudio bíblico, pero antes vamos a la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer el capítulo de esta noche, vamos a ir al al libro de Hechos. Vamos a estudiar este capítulo, el capítulo 14 del libro de Hechos. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Y vamos a leer todos juntos, iglesia, del versículo 8 al 12, y luego nos vamos a brincar al versículo 19. Amén. Yo voy a empezar leyendo el primer versículo, el 8, y luego todos juntos hasta el 12, y luego nos brincamos al 19, el versículo 19 de Hechos 14. Amén, hermanos. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Todos juntos. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Vamos a brincarnos al versículo 19, todos juntos leemos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, iglesia, y vamos a orar. Padre Santo, Señor mi Dios, estamos nuevamente, Señor, aquí, Padre Santo, presente, Señor, tu iglesia aquí presente, Padre, para darte toda la honra y la gloria, Padre, para que tú hables, Señor, a este pueblo, Señor, que está congregado, Señor, hambriento y sediento de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo toque los corazones de todos los que escuchen, Señor, esta enseñanza, este estudio bíblico, Padre Santo, Señor, que tú sigas haciendo la obra, Señor, de conversión a Cristo, que tú salves a las almas, Señor, tú salves a los pecadores, Señor, tú sigas transformando vidas, Señor, tú sigas derramando tu Espíritu, Señor, sobre cada alma arrepentida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te pido tu ayuda, Señor, a esta hora, Señor. Yo tendré cuidado de darte toda la honra y la gloria, porque solamente tú la mereces en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Amén. amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. A este estudio bíblico, hermanos, le he puesto como título Pablo y Bernabé en Listra. Y el tema de esta noche que vamos a tratar, le he puesto así: Pablo y Bernabé llegan a Listra por primera vez. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Este capítulo 14 de Hechos, hermanos, aquí se nos describe la obra misionera de Pablo al final del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Amén. Es lo que se nos describe aquí en este capítulo de Hechos 14. Pero ¿quién era el apóstol Pablo, hermanos? Porque es importante que conozcamos quién es el apóstol Pablo, sobre todo los que no tienen idea de quién es Pablo. Porque yo también, hermanos, antes de que me convirtiera a Cristo, yo también vivía en el mundo de tinieblas, vivía en la ignorancia y no tenía ni idea de quién era Pablo. Amén. Así que es importante que conozcamos brevemente, conforme al estudio bíblico de hoy, quién era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, él fue un judío que nació en Tarso. Desde su nacimiento él llegó a tener la ciudadanía romana también, conforme nos lo dice la palabra de Dios. No nos describe cómo fue que adquirió la ciudadanía romana, pero probablemente sus padres
ellos le arreglaron para que él pudiera tener también la ciudadanía romana. Amén, hermanos. Amén. Y así, hermanos, durante su vida, él se dedicó a estudiar la religión judía. Él llegó a ser un fariseo que fue educado por un gran maestro, un gran rabí judío, que tenía por nombre Gamaliel. Él fue el que instruyó a Saulo. En aquel entonces él se llamaba, antes de que nos le da a conocer la palabra como Pablo, su primer nombre era Saulo, que significa pedido de Dios. Amén, hermanos. Amén. Y Pablo, hermanos, como era un hombre devoto a su religión, y era un fariseo de fariseos, un religioso de la ley judía, hermanos, él tenía celos por su cultura, tenía celos por su creencia de cómo él se había criado conforme a la religión judía. Amén, hermanos, conforme al pueblo de Dios. Amén. Pero hermanos, cuando él le predicaban sobre la gracia, después de nuestro Señor Jesucristo, que él vino a este mundo a morir por nuestros pecados, amén, para darnos vida eterna en su nombre, a todos aquellos que acepten a Cristo como su Señor y Salvador, aleluya. Amén. Cuando Pablo, antes de que Dios lo alcanzara, dice la palabra de Dios, él era un hombre muy religioso de su religión, de su cultura, de su tradición, que él perseguía a los cristianos, a todos aquellos cristianos de la iglesia primitiva, hermanos. A todos dice la palabra de Dios que era un hombre celoso, que perseguía a los cristianos. Dice que entraba a las casas de los cristianos, que entraba a sus casas y los arrastraba y los metía a la cárcel. ¿Por qué, hermanos? Porque para Pablo, los cristianos de aquel entonces, los primeros cristianos de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, para él eran unos herejes en aquel entonces, hasta que Dios trató con él personalmente. Pablo tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y ese encuentro personal con Jesucristo, así como tú y yo lo hemos tenido con él transformó su vida y cambió su vida. Amén, hermanos. Y desde entonces Dios lo escogió como un instrumento escogido para usarlo para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y Pablo fue un hombre que predicó el evangelio de Jesucristo a los judíos, pero especialmente al pueblo gentil. Amén. A ese pueblo que no era judío y que por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, alcanzó también la salvación como tú y yo. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre, gloria a Dios. Y él, hermanos, él tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y transformó su vida. Gloria a Dios, aleluya. Y el segundo personaje que nos habla aquí la palabra de Dios es de Bernabé. ¿Quién era de Bernabé, hermanos? La palabra de Dios nos dice muy poco sobre este hombre Bernabé, hermanos, que su nombre significa hijo de la consolación. Este hombre, hermanos, Bernabé, él vino siendo un discípulo de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que este hombre era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. Por eso fue escogido por Dios también para servir a Dios en su reino. ¿Ven, hermanos? Y nos dice la palabra de Dios sobre Pablo, la primera vez que él aparece en la Escritura. Dice que cuando ya la iglesia primitiva se había reunido y estaban todos juntos, como ya se había ido Jesucristo y ya había ascendido otra vez a sentarse a la diestra del Padre, hermanos. La iglesia primitiva decía que todos compartían todas sus cosas y compartían sus herencias, y nada decía que las cosas le pertenecían a ellos mismos. Ellos los ponían a los pies de los discípulos. Amén. Y dice la palabra de Dios, nos habla de Bernabé, que este hombre vendió una heredad y la puso a los pies de los discípulos. Amén. Para que los usara para ayudar a todo el resto de la gente que se convertía a Cristo, para también ayudar a que la obra de Cristo siguiera adelante. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre. Y Bernabé, hermanos, también fue un hombre que el Espíritu Santo lo escogió junto con Pablo para la obra misionera. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Así que también él ayudó a los apóstoles ya después de que ayudó al apóstol Pablo ya después de que Pablo se convirtió a Cristo, como él había sido un hombre malo, un hombre que la gente le tenía miedo cuando era Saulo en aquel entonces, porque era un perseguidor de la iglesia de Jesucristo, y cualquiera que veía lo llevaba a la cárcel.
Entonces los apóstoles, cuando lo escucharon hablar que él se había convertido a Cristo, no creían en él. Y Bernabé fue uno de los que abogó por el apóstol Pablo para que tuvieran misericordia por él, porque él era testigo de que Pablo, cuando se convirtió a Cristo, ya andaba predicando la palabra de Dios, amén, lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente Dios lo estaba usando para predicar la palabra de Dios, y él fue el que convenció a los apóstoles de Jesucristo para que lo recibieran como un hermano. A ver, hermanos, Amén. Amén. gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre. Y así el Espíritu Santo, hermanos, llamó a Pablo y a Bernabé para la obra misionera. Amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Y dice aquí la palabra de Dios en Hechos, hermanos, que Pablo llegó durante su primer viaje misionero, llegó a la ciudad que se llama Iconio. Lo podemos ver aquí al comienzo de Hechos 14, Iconio. A este lugar, hermanos, Pablo llegó predicando a las sinagogas, como él solía ir a predicar a las ciudades que él iba y visitaba. Y predicando ahí en la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, nos dice aquí la Escritura, hermanos, que predicó Pablo de tal manera fue la predicación de Pablo, que hizo que muchas personas de los judíos y de los gentiles, una gran multitud, en ese entonces creyeran el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Pero ¿qué fue lo que llegó ahí predicando el apóstol Pablo ahí a esa ciudad, hermanos? ¿Qué fue lo que venía predicando? Como te lo acabo de decir, él llegó predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que son las buenas noticias de nuestra salvación. Amén. Él llegó predicando sobre el amor de Dios, como lo dice la palabra de Dios, que de tal manera Dios nos ha amado, que dio a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Él llegó predicando, lleno del Espíritu Santo, que nuestro Señor Jesucristo, Él vino a este mundo a morir por nuestros pecados, y su sangre nos limpia de todo pecado. Amén, hermanos. Nuestro Señor, Pablo llegó predicando acerca de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la muerte no lo pudo detener, y Él resucitó como lo había profetizado al tercer día, y Dios lo ha escogido y le ha dado señorío sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo nombre, sobre todo autoridad. Amén, hermanos. Porque Dios le ha dado un nombre que es sobre todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo llegó predicando en esta ciudad que la religión no te puede salvar, hermano. Amén. Y yo predicando que solamente Cristo salva, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que solamente nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para salvar tu alma el día de hoy. Amén, hermanos. Y un aplauso fuerte al Señor, gloria a Dios. Y de esta forma Pablo predicó, hermanos, de tal manera que dice que se convirtieron muchos a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Qué quiero decir? Que mucha gente se convirtió, de los gentiles y los judíos. Quiere decir que mucha gente aceptó la palabra de Dios, que aceptó lo que Pablo iba y les predicaba, como que es la misma palabra de Dios, llena del Espíritu Santo. Amén. Así que ellos aceptaban a Jesucristo como su Señor y Salvador, y pedían que fueran bautizados. Así que se les bautizaba por haberse arrepentido de sus pecados. El siguiente paso era bautizarse y después recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Le pondrían los apóstoles la mano, Pablo les pondría la mano, y recibieran en ese momento el bautizo del Espíritu Santo. Amén. Y en ese momento vendrían a pertenecer como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, por haber creído el Evangelio. Amén, hermanos. Den un aplauso fuerte al Señor, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Pero también aquí, hermanos, nos dice la palabra de Dios que cuando Pablo estaba ahí en Iconio predicando la palabra de Dios, no todos creyeron. También hubo una gran multitud de gentiles y de judíos que se opusieron a las enseñanzas de Pablo. Amén. Que por su rebeldía, por su incredulidad, ellos no endurecieron el corazón y no recibieron la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén.
Bendito sea su nombre. Ellos decidieron creer en su religión y en los pensamientos de su malvado corazón en lugar de aceptar la verdad que traía el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Ellos decidieron no creerle a Pablo, que nos dice la palabra de Dios aquí, hermanos, que ellos reunieron una gran multitud de gente y persuadieron a la gente, inclusive a los gobernantes de esa nación, hermanos, para que no le creyeran a Pablo. Contaminaron el ambiente espiritual de los que ya estaban creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y juntaron una multitud para apedrear al apóstol Pablo y a Bernabé, que ellos habían ido ahí a la obra misionera. Amén, hermanos. Pero ellos antes de esto, hermanos, ellos habían quedado mucho tiempo ahí, hicieron muchos discípulos, pero como la obra de Dios empezaba a crecer, se estaban abriendo iglesias y mucha gente venía al conocimiento de la verdad, estos hombres quisieron de su malvado corazón apedrear al Pablo, que dice la palabra de Dios que tuvo que salir de ahí huyendo. Amén. Pero como nosotros sabemos y conocemos la vida de Pablo, hermanos, que era un hombre que no le tenía miedo a nadie. Por eso yo pienso que la forma aquí como se está refiriendo aquí el escritor de los Hechos, hermanos, el discípulo de Lucas, de que fueron huyendo, más bien llegó el momento donde el Espíritu Santo, porque ellos oían la voz del Espíritu Santo, llegó el momento donde el Espíritu Santo los guió para decirles que ahora era necesario ir a otras ciudades a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Es decir, que ellos no le tuvieron miedo que los fueran a apedrear, sino que llegó el momento de ir a predicar el Evangelio de Jesucristo a otras ciudades. Amén. Amén. Y conforme iniciamos hablando en este estudio bíblico, hermanos, a la ciudad que Pablo y Bernabé llegaron fue a Listra. Y aquí es donde nos vamos a concentrar a estudiar este capítulo en esta noche. Amén, hermanos. Amén. Pablo y Bernabé llegaron a Listra. Y como Pablo solía ir a predicar a las sinagogas, hermanos, la palabra de Dios en esta vez nos dice aquí en el capítulo que esta vez no fue directamente a las sinagogas, sino que conforme lo podemos ver en el versículo 3, hermanos, nos da a entender que probablemente Pablo llegó predicando a una de las plazas abiertas, así para que toda la gente escuchara hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, así a ambiente abierto. Amén, hermanos. Amén. Y dice la palabra de Dios que ahí predicando ahí la palabra de Dios, hermanos, había ahí un hombre que había sido paralítico, había nacido paralítico, y aquí nos lo describe el médico amado Lucas, hermanos, nos lo describe muy destacadamente, que esta persona en toda su vida había estado cojo y nunca había podido caminar. Así que este hombre estaba en gran necesidad. Amén, hermanos. Pero nos dice aquí la palabra de Dios que este hombre oyó la predicación de Pablo. Amén, hermanos. Él estaba escuchando la palabra de Pablo, que probablemente llegó a escuchar que Pablo predicaba de que nuestro Señor Jesucristo, él predicaba la palabra de Dios con autoridad y él hacía milagros. Amén, hermanos. Amén. Y probablemente él predicó conforme nos lo dice la palabra de Dios en Mateo 16:17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera los demonios. Amén. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Amén. Y probablemente ahí estaba este hombre paralítico escuchando a Pablo hablar, hermanos, que él creyó que nuestro Señor Jesucristo, que Dios lo podía sanar. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre. Y Pablo, hermanos, lleno del Espíritu Santo, él pudo discernir por medio del don de discernimiento del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo da a cada uno conforme a él quiere. Él pudo discernir que había fe en esa persona para ser sanada. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios que Pablo oró por él y le dijo: levántate derecho sobre tus pies. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que en ese momento esta persona que había estado paralítico toda su vida, hermanos, en ese momento dice la palabra de Dios que saltó y anduvo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es milagroso, hermanos. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Así que lo que me llama aquí la atención, hermanos, conforme estuve estudiando aquí la palabra de Dios para darte esta palabra que Dios me ministró a mi corazón, hermanos, al decirnos aquí Lucas que esta persona oyó la palabra de Pablo, hermanos, aquí me dice a mí el Espíritu Santo, me pone en mi corazón
que Dios preparó el corazón de esa persona que estaba en gran necesidad, hermanos. Él preparó el corazón, Él abrió su corazón para que estuviera atento a la predicación de Pablo. Amén, hermanos. ¿Y qué nos enseña aquí la palabra de Dios con esta enseñanza, hermanos? Donde Dios preparó el corazón de esa persona para escuchar a la palabra de Dios y para que fuera a recibir sanidad y sobre todo la salvación de su alma. Amén. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que como tú, como yo, hermanos, como ministros de Dios, que Dios nos ha usado, nos ha escogido para el ministerio de la reconciliación. O tú que ahora viniste en este día y apenas estás aprendiendo sobre la verdad de Dios, sobre la palabra de Dios, Dios te quiere usar. Él tiene un propósito grande en ti para usarte en el reino de Dios. Amén, hermanos. Amén. Así como Él usó por medio del Espíritu Santo, así nos quiere usar a ti y a mí para que vayamos y prediquemos el evangelio de salvación. Amén, hermanos. Para que vayamos y le predicamos a los perdidos allá afuera, para que vayamos y prediquemos a nuestros familiares, para que prediquemos a nuestros amigos, para que prediquemos en el lugar de nuestro trabajo, que solamente Cristo Jesús nos puede salvar. Amén. Que en Cristo Jesús hay perdón de pecados para todos aquellos que se arrepienten de todo corazón. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Así que no importa, hermanos, que estemos allá afuera y que haya gente que no nos vaya a creer, que se nos levante gente así como se le levantó a Pablo, gente rebelde, incrédula, que no quiera creer en la palabra de Dios, hermanos. Nosotros debemos que ir a predicar la palabra de Dios, porque es Dios el que prepara los corazones para que la palabra de Dios sea escuchada. Amén, hermanos. Es Dios el que salva las almas, no nosotros. Nosotros vamos y damos la palabra de Dios y cumplimos con Dios de ir a predicar el evangelio, y la salvación es de Dios. Amén, hermanos. Es decir, si esa persona está lista para recibir en ese momento el nuevo nacimiento del Espíritu Santo, no, pero nosotros ya no es nuestro problema. Nosotros vamos y cumplimos con Dios, y ya es problema de ellos con Dios si le creen o no. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Así que este hombre paralítico, hermanos, él estuvo atento a escuchar la palabra de Dios, hermanos, y Dios tuvo misericordia por él, que mandó a Pablo para que fuera a predicarle ahí y para que en ese momento fuera sanado. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Y este relato histórico, hermanos, me recuerda también uno de los eventos históricos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo predicando ahí en Jerusalén, en Galilea, la palabra de Dios, hermanos. Cuando Él estaba predicando el evangelio de nuestra salvación, había ahí dos hombres que estaban ciegos, que habían escuchado que nuestro Señor Jesucristo sanaba a los ciegos. Amén, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, todos los que lo llevaban a Él sanaba de todo tipo de enfermedad, de cualquier variedad de enfermedad. Estos hombres ciegos escucharon de nuestro Señor Jesucristo y le gritaron a Jesucristo: Señor, Hijo de David, ten misericordia por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, Él se siguió derecho, porque lo rodeaba una gran multitud de gente, y ellos insistieron gritando más fuerte, los dos ciegos: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y así lo siguieron nuestro Señor Jesucristo hasta que llegó a su casa, hermanos. Y ahí donde estaba ahí nuestro Señor Jesucristo, Él les dijo: ¿creen que yo pueda hacer esto? Y ellos le dijeron: sí, Señor. Y entonces en nuestro Jesucristo, teniendo misericordia de ellos, Él puso las manos sobre sus ojos y les dijo: que se haga, les dijo, que se haga conforme a vuestra fe. Y en ese momento ellos recibieron la sanidad. En ese momento dice la palabra de Dios que sus ojos fueron abiertos. Amén, hermanos. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Así que el paralítico, hermanos, también tuvo en ese momento esa necesidad, y nuestro Dios tuvo misericordia por él y fue sanado también en ese momento instantáneamente, que dice la palabra de Dios que saltó y anduvo en ese momento. Amén. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al ver la expresión de este hombre paralítico, de estos hombres ciegos, al recibir la sanidad, hermanos? Que nosotros también, hermanos, nosotros en un momento también estábamos perdidos, también estábamos en gran necesidad. Amén, hermanos. Pero nuestro Señor ha perdonado nuestros pecados, con su sangre nos ha limpiado de toda maldad. Amén, hermanos. Y esto es más que motivo suficiente para que nosotros estemos agradecidos con Dios, para que nosotros, sabiendo de dónde Dios nos sacó, sabiendo que hemos sido perdonados y que nos hemos reconciliado con nuestro Creador, sabiendo que ya nada le debemos,
y que Él nos ha dado la paz que este mundo no nos puede dar. Por eso es que nosotros estamos agradecidos ahora en ti, aquí en este día, para glorificar el nombre de Dios. Amén, hermanos. Por eso es que nosotros nos congregamos para cantar salmos a su nombre, para cantarle, para adorarle, para bendecir su nombre, hermanos, porque dentro de nosotros hay un corazón agradecido. Amén, hermanos. Pero un corazón agradecido lo demuestra viviendo conforme a la palabra de Dios, viviendo una conducta santa conforme Dios lo demanda en su palabra. Amén, hermanos. Así que nosotros probamos que estamos agradecidos con nuestros hechos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Seguimos adelante, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios que la sanidad de este hombre paralítico, hermanos, hizo que se hiciera un gran alboroto, un revuelto en esa ciudad de Listra. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que hay mucha gente fue testigo de la sanidad de ese paralítico. Mucha gente fue testigo que ese hombre había estado paralítico desde su nacimiento. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios que toda la ciudad se alborotó y dice que tomaron a Pablo y a Bernabé como que eran dioses. Y dice la palabra de Dios que a Bernabé le llamaron Júpiter y a Pablo le llamaron Mercurio. Que conforme lo estuve estudiando este capítulo, hermanos, Júpiter se refería al dios griego Zeus y Mercurio se refería al dios griego también Hermes, porque él era el heraldo, él era el mensajero de Zeus. Y como Pablo era el que predicaba la palabra de Dios lleno del Espíritu Santo con autoridad y poder, estos tomaron a estos hombres como dioses y nombraron al apóstol Pablo como el dios Mercurio. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Ahora, ¿por qué esta gente que estaba ahí en ese lugar creyeron que Pablo y Bernabé eran dioses? La respuesta más correcta, hermanos, es porque estos hombres de esa ciudad eran unos hombres supersticiosos. Amén. Y dice aquí en la historia bíblica, hermanos, que la razón que estos hombres creyeron que Pablo y Bernabé eran dioses, porque dicen que los eruditos, los estudiosos de las escrituras, los que investigan más profundo a ellas, hermanos, dicen que se escuchaba, había una leyenda, un rumor que rondaba por toda la ciudad, donde se creía, hermanos, que estos dioses Zeus y Hermes habían descendido a la ciudad de Listra, hermanos, y no habían sido recibidos con cordialidad, que habían sido ignorados, la gente no los había dado reverencia como dioses, hermanos. Solamente una pareja de ancianos los había honrado como tal. Ellos sí los recibieron bien, les dieron una buena bienvenida y los atendieron bien, pero todo el resto de la nación ahí los ignoró, hermanos. Y dice la palabra de Dios que ellos premiaron estos dioses de la mitología griega, premiaron a esa familia, a esa pareja que sí los recibieron bien, pero al resto de la nación los mataron. El resto de la nación, todos murieron, hermanos. Así que se corría esta leyenda en esa ciudad, hermanos, de que ellos tenían temor de que estos hombres con poder de Dios los fueran a matar. Así que armaron un gran alboroto diciendo: ay, dioses del cielo vinieron y descendieron a nosotros. Ellos estaban creyendo que habían sido Pablo y Bernabé posesionados habían tomado esos dioses de Zeus y Hermes cuerpo de hombre. Amén, hermanos. Y dice la palabra de Dios que estos hombres eran tan supersticiosos que ellos fueron y le hablaron al sacerdote de su templo Júpiter, porque esta ciudad tenía su propio templo al dios Zeus, hermanos. Y dice que fueron por el sacerdote y el sacerdote también les creyó que estos eran hombres poderosos, porque mucha gente fue testigo de la sanidad milagrosa de ese hombre paralítico. Y dice aquí la palabra de Dios que él trajo y venía con toros para sacrificar y adorar a Pablo y Bernabé. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo, hermanos. Cómo el diablo los tenía engañados a esa gente de ese pueblo, hermanos, con supersticiones y con leyendas con mentiras, hermanos, y con temor a la muerte. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre, gloria a Dios. Y dice que estaban hablando entre ellos en lengua licaónica, hermanos. Por eso al principio Pablo y Bernabé no entendían de lo que ellos estaban murmurando ahí, de que no sabían por qué se había hecho tanto alboroto.
porque no entendían ese lenguaje, pero cuando vio que venía el sacerdote con ellos y ahí venía la fila donde todos venían a darles sacrificio de adoración a ellos, hermanos, ahí fue donde ellos se dieron cuenta de que iban a ser adorados como dioses, que nos dice la palabra de Dios que Pablo y Bernabé rasgaron sus ropas, en señal de lamentación, en señal de congoja, en señal de que ellos estaban desaprobando recibir adoración y veneración de esa ciudad de Listra. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Y dice la palabra de Dios que ellos les dijeron: no lo hagan, no hagan eso que están queriendo hacer con nosotros. Nosotros somos hombres igual que ustedes. Amén. Lo que me impacta aquí, hermanos, en la respuesta de Pablo y de Bernabé, al no querer recibir ellos gloria o honra, hermanos, adoración, me impacta la humildad de ellos al rechazar esa adoración. Amén, hermanos. Amén. ¿Y qué podemos aprender aquí por medio de este estudio bíblico, hermanos? ¿Qué nos enseña este mundo allá afuera? ¿Acaso no nos enseña a nosotros a que hagamos y que vivamos nuestra vida como si nosotros fuéramos dioses? Amén. ¿Acaso no nos enseñan que nosotros somos dignos de recibir alabanza, dignos de recibir honra, dignos de recibir reconocimientos, dignos de recibir aplausos, riquezas y poder? Eso es lo que nos enseña este mundo, hermanos, allá afuera. Amén. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de la gloria de hombre? Acerca de que nosotros queramos recibir gloria para nosotros. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:24? Toda carne es como la hierba. Amén. Amén. Y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Inmediatamente aquí quiero leerte otro pasaje bíblico. En Jeremías, vamos a leer Jeremías, hermanos, capítulo 9, sobre esto mismo que te estoy hablando. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué nos dice Jeremías, este gran profeta de Dios, sobre la gloria del hombre? ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Dice Jeremías 9:23, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Amén. Amén. Que hago justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén, hermanos. Amén. Así que lo único que se merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, todos los aplausos, todos los reconocimientos, todos los títulos es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así que, volviendo a este estudio, hermanos, Pablo y Bernabé no aceptaron honra, no aceptaron adoración, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. No aceptaron alabanza, no aceptaron reconocimiento, hermanos, sino ellos fueron humildes con esa ciudad de Listra, hermanos, prohibiéndoles que les hicieran sacrificio a ellos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Entonces ellos no aceptaron adoración, a pesar de que ellos habían hecho ese milagro poderosamente, pero porque ellos tenían y estaban bien conscientes que lo hizo fue el Espíritu Santo. Amén. No fueron ellos el que realizó este milagro. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Al contrario, ellos fueron y les dijeron a ellos: no lo hagan, no hagan esto, no presenten sacrificio. Al contrario, conviértanse al Dios vivo, porque de estas vanidades es de las que nosotros les venimos a hablar. Amén, hermanos. Amén. Que dejen sus malos caminos y se conviertan a nuestro Señor Jesucristo, que se conviertan al Dios vivo, al Creador de los cielos y de la tierra, que hizo todas las cosas. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Por eso le dijo: venimos para que ustedes, al contrario, venimos para que se conviertan de sus vanidades. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Que se conviertan de sus vanidades, hermanos, porque estos eran hombres supersticiosos, estos eran hombres idólatras, hermanos, que tenían sus propios dioses y no estaban sirviendo al Dios verdadero. Entonces Pablo les dice: dejen sus vanidades y sirvan al Dios verdadero. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre. Pero ¿qué nos enseña a nosotros sobre que nosotros debemos dejar nuestras vanidades?
porque esto lo tenemos que aplicar también a nosotros. El Espíritu Santo nos dice aquí por medio de esta palabra, hermanos, que nosotros tenemos que dejar nuestras vanidades. Cuando nosotros venimos a Cristo tenemos que dejar todo tipo de idolatría, hermanos, todo tipo de imagen, todo tipo de ídolo, hermanos, todo tipo de adoración, todo tipo de veneración a los ídolos allá afuera, hermanos, y tenemos que darle la honra a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Que nos alejemos de nuestras vanidades, que quiere decir que nosotros tampoco seamos supersticiosos, que no le tengamos miedo de las supersticiones de allá afuera, de que si pasas por abajo de una escalera que te va a dar mala suerte, o que si se te atraviesa un gato negro enfrente de tu carro, que te va a pasar un accidente, que el Señor reprenda al diablo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos salvó, hermanos, y nos ha puesto su Espíritu Santo dentro de nosotros para librarnos de todo temor. Amén, hermanos. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Pero también nos dice aquí que nos alejemos de nuestras vanidades. ¿Qué son las vanidades que este mundo usa, hermanos? Como los horóscopos, la lectura de las manos, que te lean las manos, que te lean el café, que te echen las cartas. Todo eso, hermanos, Dios nos pide que dejemos nuestras vanidades y que le creamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dejemos todo tipo de idolatría y que le demos lugar a nuestro Señor Jesucristo, para que nuestro Señor Jesucristo reine dentro de nosotros, para que reine en nuestro corazón. Amén, hermanos. Un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Para que así, creyendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, podamos tú y yo en este día también, que no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, puedes ser sellado con el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. No tenemos que tenerle temor a las supersticiones, hermanos, allá afuera, hermanos, o a lo que nos enseña este mundo de vanidades. De eso es lo que Dios quiere, que nos convertamos y que creamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Seguimos adelante. Dice la palabra de Dios que a pesar de que ellos trataron con todas sus fuerzas de que no les presentaran sacrificio, dice la palabra de Dios que difícilmente lograron Pablo y Bernabé que les ofrecieran sacrificios, porque estos hombres eran muy supersticiosos. Amén. Amén. Así que ellos decidieron quedarse mucho tiempo ahí, y probablemente durante ese mucho tiempo ahí muchos de ellos llegaron a creer también en nuestro Señor Jesucristo, conforme nos dice la palabra de Dios. Y seguimos adelante en el estudio bíblico, hermanos. Amén. Que dice la palabra de Dios que al haberse enterado los judíos que querían apedrear a Pablo cuando estaban en Iconio, al haberse enterado que ahora Pablo y Bernabé andaban predicando allá en Listra, dice que reunieron una multitud también de gente para irle a hacer la guerra, para irle a ponerse en contra de lo que andaba predicando Pablo en Listra también, hermanos. Amén. Y ellos fueron y buscaron a Pablo, hermanos. Y dice la palabra de Dios que a esa gente los convencieron, los persuadieron para decirles que Pablo no era Dios. Y dice que se hizo un alboroto y le sacaron a Pablo, que era el predicador, el que predicaba más fuerte la palabra de Dios. Lo sacaron de la ciudad, hermanos, y apedrearon al apóstol Pablo. Que dice la palabra de Dios que lo dejaron tirado ahí como si estuviera muerto. Y esto me trae a la memoria, hermanos, la muerte del primer mártir Esteban, de cómo también los judíos incrédulos apedrearon al apóstol Esteban, al diácono Esteban, porque no le creyeron la palabra de Dios que Dios traía por medio de su discípulo. Amén, hermanos. Y también esta gente judía incrédula también apedrearon a Pablo, y a Pablo sí lo mataron, hermanos. Amén. Entonces es su nombre. Y aquí también apedrearon a Pablo y lo dejaron ahí medio muerto. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios, hermanos? Sobre que la persecución que recibió Pablo en ese momento, y que fue apedreado y lo dejaron ahí medio muerto. Esto nos dice aquí, el Espíritu Santo me dice a mí, nuestro Padre Santo me dice a mí, me ministró a mí, hermanos, que no es tan fácil seguir a nuestro Señor Jesucristo. No es tan fácil como lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo que hagamos, que nos neguemos nosotros mismos y tomemos la cruz para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué me dice a mí este pasaje bíblico? Que necesitamos que se levanten hombres y mujeres valientes para que vayan y prediquen la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se necesitan hombres valientes y mujeres valientes
que quieran seguir a nuestro Señor Jesucristo, que tomen su cruz y sigan a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Se necesita gente valiente allá afuera también, que se levante gente valiente de esta iglesia para ir en contra de la corriente de este mundo de pecado. Amén, hermanos. Se necesita gente valiente allá afuera y también en las iglesias, en el cuerpo de nuestro Dios Jesucristo, que quiera sufrir por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, que quiera sufrir penalidades como buen soldado de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre. Se necesitan hombres valientes y mujeres valientes que estén dispuestos a sufrir burlas, a sufrir rechazo, a sufrir persecución, a sufrir humillación allá afuera. Bendito sea su nombre. Que Dios levante hombres valientes aquí en esta iglesia para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Den un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Bendito sea su nombre. Necesitamos hombres valientes como Pablo y Bernabé que quieran servir a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Tremenda palabra del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Yo siento la presencia de Dios aquí en esta hora. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Así que, hermanos, estos judíos, estos incrédulos, estos rebeldes, hermanos, dicen que dejaron ahí medio muerto a Pablo, hermanos. Lo dejaron muerto. Lo describe aquí la palabra de Dios, que lo dejaron muerto. Que lo dejaron... nos lo describe perfectamente aquí el apóstol Pablo, que lo dejaron como si estuviera muerto. ¿Qué me dice esto a mí, hermanos? Que nos lo describe perfectamente Lucas en este capítulo 14, que lo dejaron muerto, que probablemente Pablo también ahí quedó tirado, desangrándose, hermanos, quedó tirado todo herido, con heridas abiertas por las pedradas que él recibió, y probablemente le quebraron alguno que otro hueso con esas piedras y lo dejaron ahí tirado, medio muerto. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre que lo dejaron medio muerto? Seguimos leyendo la palabra de Dios en Hechos 14:20. Y dice la palabra de Dios: pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Aleluya. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Que Pablo, hermanos, dice que él se levantó y entró en la ciudad. Quiere decir, hermanos, que Dios tuvo misericordia por él y milagrosamente nuestro Señor sanó al apóstol Pablo. Amén, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios, porque Pablo estaba glorificando el nombre de Dios que levantó a Pablo, hermanos. Lo volvió a sanar, y dice para Dios que volvió a entrar a la ciudad que lo había apedreado. Qué tremenda valentía del apóstol Pablo. Qué tremenda valentía, hermanos, que esa gente que lo había apedreado, él volvió a entrar a esa misma ciudad. Amén, hermanos. Entonces nosotros necesitamos hombres y valientes así también como Pablo, que nos armen a nosotros de valor por medio de la valentía de estos hombres como Bernabé y Pablo, para que nosotros tampoco le tengamos temor a la muerte, y para que se levante una iglesia como en aquellos tiempos, que aquellos tiempos arriesgaban su vida para ir a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Ok, dice la palabra de Dios, hermanos, que al día siguiente salieron Pablo y Bernabé para Derbe. Dice que el Pablo entró a esa ciudad, hermanos, que volvió a regresar a esa ciudad, hermanos, donde los que lo querían adorar ahora lo habían apedreado, pero a Pablo no le importó, ya volvió a esa ciudad de Listra. Pero dice que al día siguiente se fue a la ciudad de Derbe. Amén, hermanos. Dice que él siguió continuando con la obra misionera en este primer viaje misionero del apóstol Pablo, que llegaron a la ciudad de Derbe, una ciudad vecina de ahí también, hermanos, predicando la palabra de Dios también por primera vez, llevando a cabo la misión, la obra misionera de nuestro Señor Jesucristo, y de ir a ser discípulos a todas las naciones. Pablo llegó a esa ciudad de Derbe, y dice la palabra de Dios que también su misión, su ministerio, la predicación de la palabra fue tan efectivo, hermanos, que también hicieron muchos discípulos en esa ciudad de Derbe. Amén, hermanos. Y después de esa ciudad de Derbe, hermanos, dice la palabra de Dios que Pablo y Bernabé regresaron nuevamente
otra vez a Listra, a Iconio, a todas esas ciudades que habían predicado el Evangelio de Jesucristo, para animarle a todos los discípulos, a todos los que habían creído el Evangelio, para que siguieran adelante, para que permanecieran firmes en la fe de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, amén, animándolos, exhortándolos para que permanezcan en el camino de la salvación, amén, hermanos, conforme lo dice la palabra de Dios en Hechos 14:22. Es necesario, de esta forma Pablo les exhortaba a los creyentes de las iglesias de las ciudades que él había predicado y levantado para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, amén. Qué tremendo, hermanos, aquí está diciendo que no importa que suframos por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que como creyentes de nuestro Señor Jesucristo suframos por causa del Evangelio de la palabra de Dios, amén, hermanos. ¿Y qué nos promete nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que decidamos seguir a nuestro Señor Jesucristo, que decidamos tomar nuestra cruz y darle la contraria a este mundo que no cree en nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Amén. ¿Cuántos se gozan con esta palabra, hermanos? Amén. Un aplauso fuerte al Señor, bendito sea su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Así que, ¿qué nos dice el Espíritu Santo, hermanos? Que no importa que recibamos rechazo, no importa que recibamos burlas, no importa que recibamos persecución, no importa que derramemos lágrimas por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, así como Pablo y Bernabé sufrieron por causa de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros padecemos también por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, felicidades. Esto quiere decir que tú vas en buen camino, por el camino de nuestro Señor Jesucristo, amén, hermanos. Es el camino glorioso que nos lleva a la vida eterna. Bendito sea su nombre, alabado sea su nombre, gloria a Dios, aleluya. Y con esto concluimos, hermanos. Nosotros necesitamos hombres y mujeres valientes también, como lo fue el apóstol Pablo y Bernabé, hermanos, que se levanten hombres allá afuera a realizar la obra misionera de nuestro Señor Jesucristo, amén, hermanos. Amén. Pablo y Bernabé no hubieran podido realizar todos estos milagros, haberle hecho frente a la persecución, hermanos, a toda esa adversidad, si no estuvieran llenos del Espíritu Santo. Por eso nosotros también, como hijos de Dios, que queremos servir a nuestro Dios, nosotros también tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y permanecer en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, amén. Permanecer en el camino de la fe, el camino de la fe que nos lleva a la vida eterna, amén, hermanos. Un aplauso fuerte al Señor, gloria a Dios, aleluya. Ahora vamos a pedirte que te pongas de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra de Dios, donde Dios ministró mi corazón. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo aquí habló esta hora. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, amén, hermanos, porque su palabra, hermanos, Él ha hablado en esta hora. Gracias, Padre Santo, Señor Dios, te damos gracias por este otro estudio bíblico, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú, Padre Santo, Señor, por medio de tu palabra, tú nos quitas, Señor, la venda de los ojos, Señor. Tú nos quitas, Señor, toda ceguera espiritual, Señor. Yo te pido, Señor, que tú sigas haciendo tu obra, Señor, en cada uno de mis hermanos que vinieron en este día, Señor. En cada uno de nuestros hermanos que escucharon este estudio bíblico, Señor, que tú los toques, Señor, con el poder de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, transforme las vidas, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, convierta los corazones, Señor mío, cambie corazones, Señor, y los convierta, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, Padre, siga haciendo, Señor, esa obra, Señor, que el Señor, todo hijo de Dios, Padre Santo, Señor, debe de realizar, Padre Santo, Señor, de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Señor, de creer, Señor, la verdad de nuestro Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Bendice la vida, Señor, de todos los que escucharon esta palabra, Señor, y si alguien allá afuera fue tocado, Señor, por este Evangelio, Señor, y decide entregar su vida, Señor, a Cristo, Señor, en esta hora, Señor, yo te pido que tengas misericordia por él, Señor, que escuches su oración, Señor, y lo recibas, Señor, en tu reino, Señor, lo hagas parte de tu familia y lo escribas su nombre, Señor, en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Y el pueblo de Dios dice, Amén. amén. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea su nombre.